Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Seguimos en cuarentena, aguantando. Hoy vamos a hablar de un tema sobre Aranda y en concreto es un tema que a mí me fascina y me encanta porque en general a mí los planos me encantan, me gustan. No lo puedo evitar. Veo un plano y me quedo ahí horas y horas mirando el plano y si es de una ciudad que conozco, más todavía en plan, ¡hala, esto está aquí, yo estuve por aquí! ¿No os pasa a vosotros? ¿Soy la única a la que le pasa? Porque a mí desde luego que me encantan ver los planos. Y hoy voy a hablar de uno muy especial y supongo que ya sabéis de cuál. Exacto, del plano de 1503 de Aranda de Duero. Este plano es el plano urbanístico más antiguo que se tiene en toda la península ibérica y es, como os he dicho, del año 1503. Actualmente no está en Aranda, está en el Archivo General de Simancas. ¿Y eso qué es lo que es? Bueno, pues Simancas es una ciudad que está cerquita de Valladolid y ahí hay un gran archivo, una gran biblioteca donde están guardados documentos muy importantes para la historia de España. Y entre ellos se encuentra el plano de 1503 de Aranda de Duero. Bueno, ¿y por qué se hizo este plano? Pues por una disputa entre vecinos. A que sí, a que eso es muy normal, que haya vecinos que no se lleven bien con otros y que tengan que ir a juzgado y se denuncien. Bueno, pues eso pasaba también en el siglo XVI y eso es lo que pasó y por eso se hizo el plano de 1503. Bueno, pues quiero en este vídeo, antes de explicaros el porqué de este plano de 1503, explicaros cómo se originó la villa de Aranda, aprovechando que tengo unos planos que he cogido de un trabajo de Juan Antonio Bonachía Hernando de la Universidad de Valladolid, que, bueno, pues explica muy bien este chico en este trabajo cómo se piensa que se ha podido formar Aranda. Porque una cosa que pasa y es que no tenemos la verdad absoluta. En historia y en historia del arte no es como en las matemáticas, que sabemos que 2 y 2 son 4, sino que tenemos ciertas certezas que a lo largo de la historia, estudiando escritos, estudiando restos arqueológicos, estudiando cuadros, estudiando todo lo que tenemos a nuestra disposición, pensamos que se hizo de tal manera. Pero siempre puede haber algo que se nos escape o que no tengamos suficiente información. Por eso, lo que se piensa en general es que Aranda se ha fundado de la manera que os voy a contar, pero eso no significa que sea así al 100%. Entonces, todo lo que os voy a comentar es lo que se piensa que ocurrió, ¿vale? Pero nunca es al 100%, ¿vale? Porque faltan documentos escritos y demás. Bueno, pues, ¿por dónde empezó Aranda? ¿Dónde pensáis que pudo empezar Aranda? ¿Cuál es la parte más antigua de Aranda? Si os acordáis, seguramente la parte más antigua, lo más antiguo que tenemos en Aranda son las dos iglesias, la de Santa María y la de San Juan. Bueno, pues pensad cuál de las dos es más antigua. Exacto, la iglesia de San Juan es más antigua que la de Santa María. Entonces pensamos que se halla por ahí, porque aunque sabemos que la iglesia de San Juan no fue la primera que se hizo, sí que sabemos que era ahí la primera iglesia que se quedó en Aranda. Entonces, por ahí es por donde empezó Aranda. Voy a ponerme un poquito más hacia aquí para ir poniendo a vosotros las imágenes por aquí, ¿vale? Así no estorbo tanto. Bueno, pues Aranda comenzó, si os fijáis bien, en esa zona está en un alto. Todo el mundo se acuerda de la pedazo cuesta que hay justo por detrás de San Juan, ¿verdad? Esa cuesta que además hace así como una C. Bueno, pues ahí tenemos el Bañuelos por un lado y el río Duero está muy cerquita. Y además, como digo, esa zona está en un alto, con lo cual era una zona estupenda para crear un asentamiento, porque teníamos agua, por dos lados además, y estamos en un alto, con lo cual vemos desde lejos, o sea, vemos muy bien venir a la gente desde lejos, a ver si son amigos o enemigos. Y eso es muy importante en aquella época. ¿En qué época estoy hablando? Bueno, pues en torno al siglo IX más o menos, 9, 10, es cuando se piensa que empezó a asentarse ahí una población. Y poco a poco esa población fue creciendo hacia el sur, hacia el Duero, acercándose un poquito hacia el río, pero era una población bastante pequeñita. Entonces es en el siglo XI y XII cuando empieza a crecer eso un poquito y se puede ya hablar de un asentamiento, digamos, pues más consolidado. En torno a ese asentamiento se crea una muralla que digamos que rodea toda la parte
de San Juan, la parte de una iglesia que había de Santa Ana y Santo Cristo. Es esa zona de ahí. Es como si dijéramos el plano de 1503, pues la mitad de la izquierda, ¿vale? Bueno, pues esa zona es la primera que se hace en Aranda y es una primera muralla que se hace. Bueno, pues a partir del siglo XIII hasta 1503 es cuando voy a estar hablando en este momento, ¿vale? Y es en este momento cuando Aranda crece. ¿Crece por qué? Pues por un lado está en un cruce de caminos. Aranda siempre ha estado en un cruce de caminos. Por ejemplo, tenemos Madrid abajo, al norte tenemos Burgos, Aranda está justito ahí, ¿vale? Y daros cuenta que no se queda solo en Burgos o en Madrid, sino que va hacia abajo y hacia arriba hasta el Cantábrico, ¿vale? Y también de derecha a izquierda, ¿vale? También de este a oeste. Pues eso, Aranda está en un sitio estratégico, está justo en un cruce de caminos. Y además, hemos hablado muchas veces de la importancia que tiene el vino en Aranda. Es un abastecedor, Aranda como ciudad, de vino hacia toda la zona, con lo cual tiene una economía bastante importante. Y esta economía se ve en esta época, ¿vale? Del siglo XIII a principios del siglo XVI, estos casi 3 siglos, es en los que va creciendo y se crece a través de los arrabales. ¿Y qué es un arrabal? Un arrabal es un barrio que se crea fuera de la muralla. Hemos dicho esa muralla que había, bueno, pues esa muralla al final se queda obsoleta, esa zona se queda muy pequeñita, entonces tienen que crecer barrios por fuera. Y entonces, bueno, pues se crean los arrabales, que son esos barrios fuera de las murallas. ¿Pero qué ocurre? Pues que al final esos arrabales crean barrios buenos, importantes, donde también crece la economía de la ciudad, y al final deciden quitar esa parte de la muralla y hacerla más grande y que acoja esos arrabales. Y es más o menos el plano de 1503 en el que estamos hablando. Antes he hablado del comercio y en Aranda va a tener mucha importancia. Todas las semanas va a tener su mercado semanal, nunca mejor dicho. Y eso es una fuente de ingresos continua para la ciudad de Aranda. Pero es que además contaba con una feria anual que duraba 15 días. Y eso es la joya de la corona. ¿Tú sabes la de cantidad de dinero que se movía en aquel momento? Todo ese dinero revierte en la ciudad de Aranda y es lo que hace que pueda crecer en gran cantidad. ¿Dónde se celebraban esos mercados o esas ferias? Bueno, pues la feria anual se empieza a celebrar en una plaza que la llaman la Plaza Nueva y que al principio estaba fuera, estaba en un arrabal, pero con esa nueva muralla ya se queda dentro de la muralla y es la Plaza Nueva, lo que ahora llamamos nosotros la Plaza Mayor. Una plaza lo suficientemente grande y plana, que no tenga grandes desniveles de tierra, para poder hacer allí la feria anual. También hablamos de la Plaza del Trigo. ¿Qué se podía vender en esa Plaza del Trigo? Sí, ahora es famosa por todos los veranos en el Sonorama. Es famosa por la música, pero en aquel momento, si hablamos de trigo, ¿de qué estamos hablando? Exacto, de cereal. Era la plaza que se utilizaba para vender y comprar cereal, trigo, pan, ¿vale? Todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con el cereal. Por eso se le llama la Plaza del Trigo. Y había otra plaza, la que estaba en torno a Santa María, la iglesia de Santa María, y ahí es donde se celebraba el mercado semanal. Porque claro, cuando hemos hablado al principio de ese pequeño asentamiento hablábamos de una iglesia, solo la de San Juan, pero después hacen otra, que es la iglesia de Santa María, que la hacen más grande y enseguida coge más protagonismo que la de San Juan, ¿vale? En torno a esa plaza es donde se hace ese mercado semanal. ¿Pero qué ocurre? Pues que esa muralla que vemos en el plano de 1503 se queda pequeña y otra vez vuelven a crecer arrabales alrededor, es decir, barrios fuera de las murallas. Tenemos varios, por ejemplo, hacia este lado, hacia el lado del oeste, tenemos el barrio de las Tenerías, que aún hoy se llama así. Luego, por la parte de abajo, al otro lado del Duero, es decir, Allende Duero, ¿qué barrio tenemos ahí? Exacto, Allende Duero, que significa al otro lado del río, o sea, al otro lado del Duero. Luego, por el este, si seguimos la calle Silla y Barrio Nuevo, tenemos otro arrabal que es el arrabal de San Francisco. Y por el norte tenemos otro arrabal que es el arrabal de Fuente Minaya. Que si os dais cuenta, ahí seguimos hablando de Fuente Minaya, todavía tenemos ese lugar, esa fuente que está ahí.
Bueno, pues después de tener estos arrabales, Aranda va a seguir creciendo y de hecho no va a parar hasta el día de hoy, en el siglo XXI. Pero yo me he querido centrar aquí hasta 1503 para que veáis cómo crece Aranda, cómo crece en torno a San Juan, poco a poco se va haciendo más grande, crea esa primera muralla, se queda pequeña, crean esos arrabales, cercan otra muralla y meten esos arrabales, pero aún así Aranda sigue creciendo y se crea otros arrabales más. Bueno, pues vamos a hablar de lo que nos está explicando el porqué el plano de 1503. Bueno, es un plano, como os he dicho, que viene dado por una serie de disputas vecinales. ¿Por qué? Bueno, yo voy a estar todo el rato mirando aquí porque tengo un póster del plano y entonces así os lo explico mejor. Si nos damos cuenta, Santa María está en el medio y quiero que os fijéis una cosita. Que el otro día estuve hablando de la fachada de Santa María. Si hacemos zoom en lo que es la fachada, en lo que es Santa María, vemos que la fachada está como esbozada, pero no está terminada del todo, ¿vale? Eso nos vuelve a recordar otra vez que en 1503 sí, lo que es la iglesia está terminada, pero la fachada todavía no, que es lo que os contaba en el vídeo anterior sobre la fachada de Santa María. Pues si os dais cuenta, en el lado de la derecha de Santa María hay dos calles. Una calle que es la calle Silla, que como veis es bastante amplia y no tiene ninguna calle, ninguna casa que esté en medio estorbando. La otra calle es la calle Barrio Nuevo y vemos que en ella hay un puntito rojo. Bueno, pues ese puntito rojo lo que nos está señalando es una casa en concreto, que es por la que se hace este plano, por ese pleito. Había una serie de vecinos que vivían en lo que es la calle Barrio Nuevo y se quejaban de que por culpa de esa casa que estaba ahí, digamos, en mitad de la calle, tenían que pasar por la calle del Pozo, haciendo un recoveco, pasando por una calle estrecha, sucia, con maleantes y que podía ocurrir cualquier cosa. Y entonces esos vecinos lo que querían era derribar esa casa para que fuera toda la calle diáfana y se pudiera ir hacia la iglesia de Santa María, que era el centro neurálgico de Aranda, y era el centro donde estaba, ya os he dicho, que estaba también el mercado, entonces sin tener que pasar por la calle o la callejuela del Pozo. ¿Pero qué pasa? Claro, que la gente que vivía en esa casa, en ese punto rojo, decía, pero hombre, a ver, ¿cómo nos vamos a ir nosotros de aquí? ¿Cómo vamos a destruir nuestra casa? Que encima tenemos bodegas debajo, que son nuestro sustento económico. ¿Qué hacemos? Entonces se crea ese pleito, porque hay gente que quiere derribar la casa y hay gente que dice que no, que ellos viven ahí. Entonces todo esto se lleva, digamos, al juzgado de aquel momento y es lo que tienen que debatir. Y como prueba se lleva este plano. Este plano se lleva como diciendo, mira, es que Aranda es así, esta calle es así, esta casa está en medio de la calle y hace que la gente tenga que hacer ese recoveco y pasar por el callejón del Pozo, que no es una zona muy buena que digamos. ¿Y qué es lo que pasó al final? ¿Qué pensáis? ¿Alguno pasa por esa calle? Seguro que millones de veces habéis pasado por esa calle y ni os habéis dado cuenta que era el punto rojo. De hecho, hace poco pusieron una placa justo donde estaría esa casa, una placa parte de este plano de 1503. Es decir, si al final ganó el bien común, es decir, eran muchos los vecinos los que se beneficiaban de que esa casa se derrumbara y era solo una familia o dos o tres familias que vivían en esa casa y al final echaron abajo la casa y no sabemos qué pasó con la familia, si les dieron otra casa se tuvieron que ir o igual se fueron de Aranda, no tenemos ni idea. Y este plano no solo es importante por este conflicto y por ser el más antiguo de toda España, sino por otra cosa más. ¿En qué año se descubrió América? Lo sabéis, ¿no? En 1492. No podéis fallar, ¿vale? A los más pequeños, vale, pero los más mayores lo tenéis que saber. Y los adultos ya ni os cuento, ¿vale? Bueno, pues durante los años siguientes, unos cuantos años después, España, o la corona española, intenta y crea nuevas ciudades en el Nuevo Mundo, en América. ¿Y qué es lo que hace? Se lleva planos de aquí, de Europa y de España para hacer esas nuevas ciudades
a imagen y semejanza de estas ciudades que hay en Europa. Y este es uno de los planos que se copia y se lleva para allá para hacer un ejemplo de ciudad, porque si os dais cuenta, aunque tiene un poquito de trama medieval, así como con algunos recovecos, y evidentemente es un plano que está idealizado, sí que podemos diferenciar ciertas calles que están a disposición un poquito radial, sobre todo al norte hay una grande, así norte y sur, y luego hay otras dos, este y oeste, que se van abriendo un poquito. Entonces este plano era muy bueno para llevar a América y fijarse y crear nuevas ciudades. Y ahora va la pregunta. Quiero que me digáis cuántos ríos hay en Aranda de Duero. Y ya os doy una pista. Bueno chicos, espero que estéis pasando bien estos días de cuarentena lo mejor que podáis. Echad la imaginación, haced muchas cosas y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao chicos y chicas, adiós.